debate presidencial. Está muy cerquita, ahora el 1 y las elecciones, de octubre y el 8. Así que lo sumamos a Daniel Sapsay, vamos a hablar acerca de esto, lo que nos deja las elecciones de ayer. Daniel, un gusto hablar con usted. Bienvenido. Igualmente para mí, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Bueno, hablaremos en primera persona, Fer, mendocinos, y analizando una situación que ayer también nos tuvo a nosotros como protagonista, Daniel. Sí, la verdad que a mí me alegró muchísimo, porque estoy absolutamente a favor de la candidatura de Patricia Bullrich y Luis Petri como vicepresidente. Creo que nos sorprendió a todos, inclusive al mismo Cornejo, porque ganó con una ventaja que superó todas las previsiones y una vez más las encuestas se equivocaron de cabo a rabo, ¿no? Como saben que De Marchi estaba absolutamente entroncado con Milei. Milei había ganado la provincia, se pensaba que eso se iba a proyectar sobre De Marchi. Y además se demuestra que hay una diferencia muy grande entre lo que ocurre a nivel nacional y lo que ocurre a nivel local, en particular con este personaje tan particular como es Milei. Después él niega que haya apoyado, ya sabemos siempre cómo es la técnica, ¿no? Pero evidentemente era su candidato. Y lo otro, la debacle realmente también impensada a ese nivel del peronismo. El peronismo ni en vuestra provincia ni en ninguna jamás perdió con un poco más de 14 puntos. Se están reconfigurando, ¿no? Los mapas, el mapa político en la República Argentina. Y también le quiero preguntar, Daniel, por esto de reconfigurar un poco el discurso. ¿Cómo piensa que se van los puntos fuertes que se van a ir preparando de cara al discurso presidencial? ¿Con qué carta puede salir a jugar fuerte luego de esta victoria en Mendoza Patricia Bullrich, por ejemplo? Bueno, yo creo que para Patricia Bullrich esto es un espaldarazo muy grande, porque creo que la carta fuerte es la cantidad de triunfos provinciales, en provincias clave, que eran provincias tradicionalmente peronistas. El caso de Chaco nos sorprendió a todos, el caso de San Juan, de San Luis, bueno, Santa Fe, evidentemente, era casi sinónimo de peronismo Santa Fe, y es una provincia importantísima por cantidad de población, por riqueza, etcétera, etcétera. Entonces, evidentemente eso, yo creo que, quiérase o no, va a tener una proyección, y vamos a ver qué pasa todavía. Ustedes saben que coinciden con las elecciones generales de Entre Ríos, provincia de Buenos Aires y ciudad de Buenos Aires. Entre Ríos aparentemente sería un triunfo de Frigerio, es decir, del PRO prácticamente descontado. El caso de Ciudad de Buenos Aires pienso que también va a ganar muy fácilmente el Macri, Jorge Macri, con lo cual ya tenemos dos distritos tan importantes. La gran incógnita, es cierto, es provincia de Buenos Aires, que ahí se debe ganar o ganar, ¿no? Porque ya vimos lo que ocurrió cuando en una oportunidad de la Rúa ganó a nivel nacional, pero recordemos que eso no se proyectó sobre lo que pasó en provincia de Buenos Aires y de alguna manera fue el principio del fin. Daniel, le hago una consulta a ver qué opina usted, porque esto yo lo he visto también en algunas redes. Las PASO fueron el 13 de agosto. Las elecciones acá en Mendoza fueron el 24 de septiembre. Este lapso que es necesario, ¿no? Por una cuestión de estrategia, pero no sirve también como para enfriar la opinión o para que el electorado reflexione. ¿No le juega en contra a algunos candidatos este lapso de tiempo entre una y otra? Bueno, yo creo sin ninguna duda, no solamente para que reflexione, sino que se calcula que va a haber una gran cantidad de votantes que no votaron y que ahora van a votar, que se vio también en Mendoza, que se engrosó bastante el padrón electoral de los que efectivamente votaron. Esos yo creo que más bien van a ser propicios a votar no por Milei, precisamente, ni por Massa. A mi modo de ver son sobre todo votos de Patricia. Porque gente dubitativa, los votos de los otros dos ya están fidelizados. Sabemos que eso es así. En el caso de Patricia, no. Patricia es la Se podría decir que las PASO son como un termómetro de un diagnóstico parcial. Totalmente, sin ninguna duda. Y en Mendoza se demostró también que es un diagnóstico parcial. La gente después reflexiona, se suman nuevos votantes y las diferencias son muy grandes.
Pasó también con Macri cuando Macri gana, e inclusive cuando pierde, el modo como engrosó su capital electoral, más de 10 puntos. O sea que no es algo que se nos antoja. Los datos van demostrando en el pasado que esto ha sido así. Daniel, ¿cómo imagina el discurso de Patricia Bullrich, por ejemplo, ahora, entonces el 1 de octubre, ¿no? En este debate presidencial? ¿Va a buscar cargar, piensa, contra Massa o cargar más contra Milei? Yo tengo la impresión de que va a cargar sobre todo contra Massa, ¿no? Esa es mi impresión. Ajá. Porque aparentemente Milei más se lo toca, más blindado está. Es un fenómeno parecido al de Trump, al de Bolsonaro, y lo que hemos visto con las extremas derechas, que a la gente no le importa en lo más mínimo lo que se diga en contra, porque hay un fanatismo tan fuerte, de que como pasó con Perón en su momento también, hablo del Perón histórico, no olvidemos las cosas que habían ocurrido, inclusive el fenómeno con este episodio tan horrible de pedofilia que aparecía en todos lados, esta chica, y que tampoco eso lo dañó. Entonces, yo pienso que ella tiene sobre todo que pegar, me parece, contra Massa. Ajá, ajá. O sea, Pero es muy subjetivo, yo no soy para nada, no es mi campo, la estrategia electoral. Lo mío es un poco de derecho constitucional nada más. Sí, no, por supuesto, pero queríamos conocer su opinión al respecto. El tema es analizar la cuestión fanática detrás de Milei, por un lado, si es que hay un fanatismo total, como bien marcaba, o que haya sido esto de las PASO y estos números, una especie de advertencia ciudadana, de castigo, de llamada de atención a otras fuerzas más convencionales, como podrían ser Massa y Bullrich, ¿no? Bueno, yo veía en últimas encuestas con todo el valor que puede dárseles, ¿no? Porque vemos que se equivoca muchísimo. La gente responde cualquier cosa o decide al último momento, o sea que no solo es culpa de quienes hacen las encuestas, pero que pareciera que eso es lo que está ocurriendo, es decir, que muchos, hay un porcentaje de votos desencantados, a un 2 a 4%, que no volverían a votar a Milei, y eso va engrosando el caudal electoral de Patricia. Así que eso se está produciendo ya. Claro. Eso me parece que va a ser fundamental el debate, fundamental. Daniel, ya que aprovechamos que está usted una eminencia en cuanto al estudio de la Constitución, abogado constitucionalista, aprovechamos, digo, no es tema candente, pero el tema de la famosa dolarización y que se alzaron algunas voces esgrimiendo que no es constitucional la propuesta precisamente de Javier Milei, que lo tiene como una bandera fuerte. ¿Es o no es? La Constitución dice algo claro al respecto. Sí, le agradezco primero palabras tan elogiosas, no puedo dejar de agradecerle. Yo coincido totalmente con el análisis que ha hecho el presidente de la Corte Suprema, el doctor Rosati, cuando sin pestañeo consideró en abstracto, porque en realidad todos dicen de la prejuzgado, bueno, todavía no se planteó ningún caso judicial y me parece que era muy importante que una figura de su relevancia pudiera mostrar lo que la Constitución dice. Sí, la Constitución claramente establece que hay que defender el valor de la moneda y por otro lado lo ve como un atributo de la soberanía nacional. Es decir, lo que no se podría es sustituir una moneda por otra. No se puede sustituir el peso argentino por el dólar, ¿no es cierto? Por allí anduvieron diciendo, pero está el dólar, el peso oro. Por empezar, prácticamente no existe, pero además es peso. Esto creo que lo dijo Diana Mondino. Se me viene a la mente y al recuerdo, Daniel, lo que pasaba en los 80 con el plan austral. Por más que se llamaba austral, no dejaba de ser peso, ¿no? Eso había que entender. Claro. Sí, es muy bueno su observación, por supuesto. O sea, porque efectivamente una emanación bien clara de la soberanía de un país es su moneda. Esto no es como un problema de aerolínea nacional o no aerolínea nacional. No, acá se trata de algo que es fundamental, nada menos que el valor de cambio. Yo veía precisamente ayer, creo que se puede decir, en el programa de la Nata, que analizaron, fue muy interesante, los 3 países dolarizados, el caso de Ecuador, el caso de Panamá, y el caso de el tercero es Ecuador, Panamá y, bueno, no importa, los 3, y El Salvador. El Salvador, tiene Bitcoin eso. Exactamente. Y en todos los resultados fueron muy negativos.
para el poder adquisitivo de la gente. En realidad no es cierto que no hubo inflación, por supuesto mucho más pequeña, pero en ese marco sumamente negativa para el poder adquisitivo de la gente. Porque estando en dólar, tener igual, aunque sea una pequeña inflación, cada vez tienen menos poder adquisitivo. Así que además se está vendiendo una ilusión que no es tal, como que porque vamos a tener el dólar, el prestigio y se va a blindar todo. No es cierto, no es así, al contrario. Compartimos un mensajito, Sí. Fer, antes de despedir al abogado. Sí, le quiero leer este mensajito, doctor Sapsay, dice, Raúl Llorastante desde Santa Fe, de Rosario, dice, buen día, doctor Sapsay, en la eventual diferencia de colores entre un partido presidencial sin compartir color con las provincias, ¿eso aumenta la autonomía provincial o las condiciona a nación? No, yo creo que eso muestra, es muy buena la pregunta, el comentario, creo que muestra la enorme debilidad que tendría un presidente, que estaría, por un lado, casi sin legisladores, ni en el Senado ni en diputados, inclusive mucho menos de lo que le pasó a Macri en el 2015, que ya le fue tan difícil, pero tampoco con gobernadores, prácticamente sin intendentes, con una cantidad de legisladores que no imposibilitan el juicio político, no podría parar el juicio político, es una debilidad nunca vista. Realmente en esas condiciones elegir a alguien yo creo que es una irresponsabilidad. Sí, puede serlo. Daniel, extremadamente agradecido por su punto de vista y le agradecemos mucho lo que ha hecho aportando a nuestro programa. Yo le voy a hacer un pedido que siempre hago a todos, ¿Sí? a los entrevistadores, que si después me pueden mandar el video a mi canal de YouTube, por que supuesto. yo lo subo al canal. Por supuesto, Daniel. Va a ser un placer. Muchas gracias. También para que la gente también consulte lo que ha sido su palabra en este lunes. Un abrazo grande, Daniel. Muchísimas gracias. Fue un placer hablar con ustedes. Igualmente. Un placer, gracias. La verdad que sí, un placer, lo dice el abogado constitucionalista. Estábamos analizando lo que pasó ayer en las elecciones de Mendoza. Daniel